Manantial de Crecimiento Personal es un espacio de amor, de conciencia y de espiritualidad. Mi nombre es Paola Salas. Aquí yo te hablo acerca de mi experiencia con la espiritualidad, de todo lo que aprendo en mi día a día con esa conexión espiritual, con Dios, con la conciencia infinita, con el ser superior, con el espíritu, como tú lo quieras llamar. Y pues de acuerdo de todo esto que yo voy recogiendo, que yo voy analizando y que voy aprendiendo, lo comparto con ustedes. El día de hoy voy a hacer este video explícitamente hablando de lo ocurrido en Venezuela, que obviamente le cambia la vida a las personas que están directamente afectadas, pero yo siempre decido aprender de las cosas que visualmente a mí me generan un impacto y obviamente pues esto me ha impactado a mí en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu, y todos los días le pido a Dios que me permita aprender lo que realmente necesito aprender para poderlo poner en práctica en mi día a día y poder acercarme más a Él y poder ver todo desde el amor. Manantial de Crecimiento Personal es un espacio diseñado para que veamos siempre las cosas de otra manera, tomando como base el libro Un Curso de Milagros, que la teoría de este libro básicamente es: siempre hay una manera diferente de ver las cosas, siempre hay una manera de dejar que esa conciencia nos hable, que nos sane, y que a través de los espejos reflejados en otros, pues nosotros podamos despertar nuestra conciencia, podamos acercarnos más a Dios y con nuestros actos podamos ayudar a expandir el amor que Dios nos da a todos nosotros todos los días. Y con esto lo que quiero que tú sepas, y es la manera en que yo veo las cosas, es que Dios siempre está con nosotros. Dios nunca nos desampara. Vive con nosotros 24 horas del día, 7 días a la semana, porque Dios vive con nosotros. Y está aún en las cosas que a veces a nosotros nos cuesta trabajo poder entender, como lo ocurrido en el terremoto. El terremoto de Venezuela es un ejemplo de lo que sucede en nuestras vidas cuando existen cosas, cuando aparecen situaciones que para nosotros no es fácil de entender, que para nosotros nos sacan de nuestra cotidianidad, que no quisimos vivirlas, que de pronto no deseamos vivirlas, pero nos toca vivirlas. Un terremoto se vive en un divorcio, un terremoto se vive cuando llega una enfermedad a una familia, un terremoto se vive cuando alguien fallece de una familia, un terremoto se vive cuando se pierde un trabajo. Hay muchos escenarios donde todos podemos de un momento a otro pasar por un terremoto. Un terremoto significa la caída de sueños, la caída de esas idealizaciones que nosotros teníamos en nuestra vida, esa pérdida de todo lo terrenal, esa pérdida de ese ego si nosotros lo deseamos, y volver a renacer y volver a construir una vida con nuevas herramientas, con nuevas personas, en otros lugares, en otras condiciones, con otras comodidades, pero siempre hay un nuevo renacer. Como yo siempre les digo a través de Manantial, las cosas que pasan en la tierra pertenecen a la tierra, y por más de que nosotros estemos con Dios, sigamos orando, sigamos entregando a nuestra familia, sigamos entregándonos nosotros a Dios, pero si algo pasa que nosotros no lo teníamos contemplado, también hay que aceptar la voluntad de Dios. La manera que uno tiene para pasar estas cosas es aceptando la voluntad de Dios, es sabiendo que nosotros podemos planear muchas cosas se podrán dar, pero habrán otras que se salen de nuestras manos, y que la forma más correcta o la manera mejor para nosotros es aceptando la voluntad de Dios. Dios no tiene nada que ver con los terremotos, son cosas que pasan en la tierra, son, son, hacen parte de la experiencia terrenal, pero si Dios permite que pasen estas cosas, aprendamos de eso. Yo honro a través de Manantial de Crecimiento Personal la vida de todas estas almas que ya dejan
de existir en esta experiencia terrenal, ¿verdad? Que ya están trascendiendo y oro por esas personas, por esas almas para que puedan trascender a ese plano con Dios, agradeciéndoles a esas personas por el tiempo que estuvieron con sus familiares, agradeciéndoles por su propósito, quizás ya cumplieron el propósito que tenían en esta tierra, ya es hora de partir. Las honro, las bendigo, les envío mucha luz en esa transición, pero obviamente también honro y bendigo a las personas que están sobreviviendo. Y me quedo también con esa parte. Cuando nosotros pasamos por esos terremotos en nuestra vida personal, porque claro, ahorita estamos viendo algo físico y es un impacto muy grande, pero todos pasamos por esos sucesos en nuestra vida y es muy bonito cambiar ese chip y ese pensamiento de es que como estoy solo, es que nadie me ayuda, es que nadie me colabora. Porque cuando pasan estas cosas es cuando uno dice Dios nunca nos desampara. Pueden pasar catástrofes, pueden pasar situaciones que no teníamos contempladas, pueden pasar muchas cosas que no nos alcanzamos a imaginar, pero Dios siempre está con nosotros, Dios siempre nos ayuda. Honro a todas esas personas, a los rescatistas de El Salvador, de Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, de México, porque todo esto lo estoy viendo a través de los videos. Milagros de bebés que han sobrevivido, personas que han sobrevivido a pesar de las horas. Y solamente me queda pedirle a Dios que ilumine esas almas, porque deben tener un propósito muy especial para que todavía se mantengan en esta experiencia terrenal. Si tú y yo estamos todavía viviendo esta experiencia terrenal, es porque hay un propósito todavía, es porque todavía tenemos que seguir cambiando, seguir transformando, reconozcamos la conciencia, vivamos en el espíritu. Y yo los invito a que rescatemos la espiritualidad, la manera más amorosa que nosotros tenemos para transformar todo este dolor y poder ver la luz al final del túnel, es a través de la espiritualidad. Al ojo humano, a la mente humana, al ser humano que solamente vive en el día a día y que no entrega su alma y que no entrega su corazón a esa conciencia infinita, le es muy difícil valorar y ver a Dios en estos momentos. Es más fácil juzgar por qué pasan estas cosas, por qué Dios permite esto, ¿será que Dios es bueno? ¿Será que Dios es malo? Pero cuando uno se entrega 100% a Dios y uno respeta los designios de Dios y uno confía en Dios, uno dice, Señor, si esto tú lo permitiste, que se haga tu voluntad, pero enséñanos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y muéstranos lo que tengamos que aprender, porque muy seguramente esto no va a ser lo último que nosotros tengamos que vivir o tengamos que ver mientras estemos en esta experiencia terrenal. En la tierra, en esta experiencia, están las emociones, está el dolor, está el sufrimiento, también está la alegría, también está el gozo. Necesitamos esa experiencia terrenal para despertar el espíritu. El espíritu no puede descansar a menos de que se pueda iluminar, a menos de que pueda vivir 100% conectado con Dios y a Dios. Hay que verlo en absolutamente todo. Entonces rindámonos ante Dios, no miremos la catástrofe, no solamente nos quedemos con eso, sino vayamos un poquito más adelante. Padre, ¿qué necesitamos ver? Padre, ¿qué necesitamos aprender? Padre, a través de esto, transfórmanos, acércanos a ti, conviértenos en más humanos. Conviértenos en esos hermanos de alma que nosotros somos y que nos hemos dejado perder por el ego, por la competencia, por las diferencias, por lo material, y volvamos al origen, a poner el corazón donde nosotros tenemos que ponerlo, que es en Dios. Aceptemos la voluntad de Dios con amor, al igual que Jesús como maestro espiritual que aceptó todo su sufrimiento en la cruz. Aceptémoslo porque él sabía que había un propósito. Gracias a la crucifixión de Jesús, Dios obra y lo resucita. Nosotros hoy creemos y podemos tener esta historia tan bonita.
Entonces, yo te invito a eso, abre tu conciencia, es hora de dejar de ver la vida tan físicamente y solamente ver lo que queremos ver, sino abramos nuestra mente. El curso de milagros nos invita a eso. Siempre hay una manera diferente de ver las cosas. Cuando el dolor llega, cuando el sufrimiento llega, cuando la incertidumbre llega, cuando los momentos difíciles llegan, en esos momentos rindámonos, Señor, ayúdame a ver esto de otra manera. Y cuando uno busca, siempre va a recibir respuestas y Dios nos va a enseñar el para qué y el por qué Él permitió que esto pasara. Como se los dije en un video anterior, vamos a ver testimonios, vamos a ver la luz, vamos a ver con el tiempo historias increíbles. Por supuesto que todo tiene un proceso. Cuando los terremotos llegan a nuestra vida, pues nos derrumban, nos dejan sin bases, nos dejan sin fuerzas, nos da miedo el futuro porque no sabemos cuánto tiempo vaya a pasar mientras nos recuperamos, mientras aceptamos, mientras vivimos el proceso y luego nuevamente vamos a ver la luz. Pero en todo ese proceso siempre está Dios, en todo, desde el momento cero, desde el momento en que se vienen las cosas abajo, desde el momento en que pasan esas cosas que nosotros no nos alcanzábamos a imaginar. Dios aparece y nos llena de amor, nos llena de luz, nos da esperanza. Pero lo que Dios no hace, y esto es algo muy personal, es lo que yo he aprendido, es que Dios no nos quita las experiencias, ¿verdad? Dios nos permite vivir lo que por el propósito de vida tengamos que vivir. Y y entre eso pues está todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, si algo lo estamos viviendo, aceptémoslo y entendamos que hace parte de nuestro propósito de vida, pero viene con una razón de ser, viene con un propósito más grande, pero para eso pues es la luz de Dios, es la luz de la espiritualidad, es la luz de la conciencia. Y si nos dejamos moldear y si permitimos que Dios nos hable, vamos a ver esto con amor. Hay dos maneras de vivir todas estas situaciones. Una, viendo la luz de Dios para aprender y para poner en práctica todo en nuestra vida, o desde la rabia, desde el resentimiento, desde el guardar el rencor y nunca sanar y llevar ese remordimiento y llevar todo ese proceso al futuro y dañarnos toda la vida. Un terremoto es un renacer, es una posibilidad de que se mueran sueños que se construyeron basados en el ego, sueños que se construyeron basados en la mente terrenal, y es la oportunidad de buscar a Dios y preguntarle a Dios, Señor, ahora sí, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Porque tu voluntad es mi voluntad. La voluntad de los dos se juntan cuando nosotros aceptamos que quien nos puede guiar es Dios, que quien nos puede ayudar es Dios. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza, no peleemos con Dios, amemos a Dios, honremos a Dios, sirvámosle a Dios a pesar de las circunstancias, porque de eso se trata esa experiencia terrenal y de esa manera pues nosotros aprendemos, descansa nuestro corazón, descansa nuestra mente y pues nos sirve para todo lo que se venga en nuestras vidas mientras nosotros estemos en esta experiencia terrenal. De todo corazón felicito a estas personas que hoy en día están viviendo el momento para el cual fueron entrenadas, el momento para el cual estudiaron muchos años quizás para ayudar en estos momentos a los médicos, a los paramédicos, a las enfermeras, a los grupos de rescate que los están dando todo tiene una recompensa y hoy en día están sirviéndole a Dios, están sirviéndole al mundo y gracias por permitirnos ver todos esos videos porque podemos ver luz, podemos ver esperanza y gracias a todo eso yo solamente veo a Dios Todopoderoso haciéndose presente, así que no falten las oraciones. Y como parte de manantial de crecimiento personal es también entrenar nuestra mente para poder lograr ver las cosas de una manera diferente a través del Espíritu Santo. Entonces, el mantra que quiero compartir para esta semana en este espacio de amor, de conciencia y de espiritualidad es el siguiente. Dios es la fortaleza en la que confío.
Vamos a cerrar los ojos, vamos a tomar aire y vamos a repetir. Dios es la fortaleza en la que confío. 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 Y hago énfasis en este mantra porque realmente Dios es la única fortaleza en la que nosotros podemos rendirnos y sabemos que Él va a actuar. Cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando el entendimiento de nosotros, del ser humano, se termina, entonces aparece la fortaleza de Dios. Pero no solamente la fortaleza. Yo me repito, Dios es el amor en el que confío. Dios es el amor en el que confío. El amor de Dios es un amor muy grande, pero está mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. El amor de Dios no es el mismo de nosotros. A veces Dios utiliza ciertas circunstancias para enseñarnos a nosotros, para moldearnos, para educarnos, y eso también es amor. ¿Puede doler? Sí. ¿Puede sentirse uno que se le va la vida? Sí. Pero cuando uno se permite confiar en Dios a pesar de las circunstancias, cuando uno trabaja su mente y su corazón para despertar su espiritualidad, uno dice, Señor, yo confío en ti, pase lo que pase, yo confío en ti. Y con el tiempo, viviendo el proceso, dejando el miedo, dejando el dolor, dejando el juzgamiento, dejando la victimización, Dios habla. Y Dios nos muestra el para qué. Y después uno dice, ahora entiendo, Señor, cuál era tu propósito. Ahora entiendo por qué tuve que pasar todo eso. Porque si no hubiese pasado todas esas cosas, todos esos terremotos que pasan en nuestra vida, no seríamos las personas que somos hoy en día, no tendríamos el amor que estamos entregando al mundo hoy en día, no tendríamos un testimonio para compartirlo con el mundo, no podríamos estar hablando de amor, no podríamos estar hablando de Dios, ¿verdad? Entonces siempre hay un propósito. Confiamos en el amor de Dios. Dios es la única fortaleza en la que podemos confiar. Nada en lo terrenal, nada en lo físico nos puede dar paz, nada nos puede dar tranquilidad, sino solamente busquemos a Dios. Es el momento preciso para buscar a Dios, para empezar a entrenar nuestra mente, para empezar a acercarnos a Dios, para que cuando pasen situaciones que a veces son difíciles de entender, no nos rindamos, sino que esa fe nos haga salir a flote, como cuando los apóstoles estaban en medio de la tormenta y apareció Jesús y los salvó de esa tormenta e hizo que la tormenta se callara. Así hace Dios. Pero también acuérdate, cuando Jesús fue castigado, cuando Jesús fue golpeado, también tuvo que pasar por esas, al igual que todos nosotros. Nadie es más que nadie, ninguno somos mejor que otros, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Por eso Jesús también tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, pero aprendamos de Él, de ese Maestro que yo amo, del Espíritu Santo, para aceptarlo y confiar que Dios siempre tiene un propósito, fortaleza. Dios es el amor en que confiamos, y al final Dios siempre nos muestra su grandeza, siempre nos aclara todas las dudas, así como resucitó a Jesús. Nosotros decimos, ya, ahora sí entendimos, resucitó para que creyéramos en Él, lo resucitó para que pudiéramos tener ese testimonio durante todos estos años, ¿verdad? Te lo comparto de todo corazón, espero que te sirva, porque a mí también me ha servido muchísimo. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, nos vemos aquí en Manantial. Chao, chao.